Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir. La sabiduría ocurre, hermanos, pero en forma callada y en forma perseverante, estudiando, trabajando duro. Los insensatos todo lo quieren al instante. Dios quiere que tengamos sabiduría. Pidámosla a Dios, busquémosla encarecidamente cómo utilizarla en su palabra y por sobre todas las cosas, hagamos la parte que nos corresponde. Necedad no es una palabra que se usa muy a menudo, pero está relacionada con la palabra necio. Y si usted ha criado a un necio en su familia, usted sabe los dolores asociados como madre o padre de familia. Hoy en Visión para Vivir escuchará al pastor Carlos Azazueta continuar con su estudio del libro de Eclesiastés y nos encontramos en el capítulo 10. En este pasaje descubriremos el contraste entre la sabiduría y la necedad y vamos a buscar cómo evitar decisiones imprudentes que sabotean una vida saludable. El mensaje de hoy se titula Sea sensato. El día de hoy vamos a ver uno de los pasajes en la serie que hemos estado estudiando Eclesiastés, en el capítulo número 10. Y mientras usted busca en su Biblia o en su teléfono, también va a poder verlo ahí a través de las pantallas, los pasajes que vamos a estar leyendo. Yo quiero que centre su atención en algo muy especial que Dios tiene para usted en este día. ¿Sabe? Fue en septiembre del año pasado que el avión Boeing 777 de la aerolínea British Airways estaba saliendo de la ciudad de Las Vegas, Nevada, y justo cuando estaba en la pista para despegar, uno de los motores del lado izquierdo se incendió, haciendo que mucho humo entrara en la nave y de momento comenzara a haber llamas por todos lados. Las fotografías que se tomaron, los videos que tomaron de otros aviones ahí cercanos, realmente presentan escenas bastante impactantes, bastante increíbles, diría yo. De alguna otra manera podemos ver de qué forma tan alarmante ese avión estaba ardiendo en llamas. Pero lo que fue todavía más alarmante es que muchas de las personas que estaban siendo evacuados de la nave tomaron el tiempo suficiente para buscar sus maletas que tenían ahí arriba en el compartimiento y bajarse con ellas. ¿Saben? Preguntará usted cuál es el problema de tomar la maleta si me queda la pasada. Déjenme explicarles por qué esto es algo fuera de serie. La Federación de Aviación requiere que en caso de incendio en un avión, esta federación requiere que cuando una nave se esté incendiando o hay cualquier tipo de humo, solamente debe haber 90 segundos para evacuar la nave por completo. Y los estudios que ellos mismos han realizado, a una persona promedio le tomaría de levantarse, abrir el compartimento, sacar la maleta de mano y encaminarse en la fila para salir a esa salida de emergencia, le tomaría al menos 5 segundos. Si la mitad de los pasajeros que había en ese avión, que eran 171 pasajeros, hubieran decidido hacer eso, se ha estimado de que le hubiera tomado a todo el grupo, a la gente, evacuar la nave más de 8 minutos. El requerimiento son 90 segundos. ¿Se imagina usted ser el último que le tocara salir del avión? Y no solamente saber que solamente tiene 90 segundos para abandonar la nave antes de que arda completamente, pero la gente que está enfrente de usted está ocupada o preocupada sacando una maleta y le va a llevar hasta más de 7 minutos y medio el que usted pueda abandonar la nave. Las noticias reportaron esta escena y ninguno de ellos dejó de notar
que muchos de los pasajeros que estaban bajando de esa nave venían con su maleta de equipaje en la mano. Pensamos en esto y decimos, qué absurdo, qué tonto. O sea, piénsalo usted, ¿qué haría usted si está en esa circunstancia? ¿Se preocuparía por andar buscando su maleta o saldría corriendo de esa nave antes de que se incendiara? Quizá lo pensemos seriamente en este momento, pero quién sabe cómo reaccionaría si usted estuviera arriba de la nave. Uno de los pilotos que fue entrevistado dijo lo siguiente: es inaudito que sin importar lo que uno le diga a la gente, ellos siempre harán lo que les dé la gana. Tal parece que a la gente le preocupa más salvar su maleta que su propia vida. Escuchamos esto, yo no sé ustedes, pero cuando leí esta historia nuevamente, me puse a pensar, esto es una insensatez, esto realmente es una necesidad, esto es absurdo, una tontería, una loquera. Pero hay gente así, que se preocupa más de cosas que realmente no valen la pena y descuidan aquello que realmente es importante en la vida. Y aún nosotros como creyentes no estamos exentos de pasar por este tipo de circunstancias. Sin duda pensamos que es insensato arriesgar nuestra vida por cosas insignificantes. Pero muchos creyentes que yo conozco están arriesgando sus vidas todos los días, yéndose tras los placeres de este mundo, tras los deseos de su propia pecaminosidad, olvidándose que lo más importante es el alma y están descuidándola cada día. La idea principal de este mensaje es la siguiente: la insensatez puede ocasionar graves daños en todas las áreas de la vida, pero la sabiduría ayuda a formar una vida. La insensatez, la necedad, como la leemos en varios pasajes de la Biblia, puede ocasionar grandes daños en todas las áreas de la vida, pero gracias al Señor que la sabiduría que viene de Él produce, fomenta, forma una vida de verdad. Salomón lo expresó de esta manera cuando en Eclesiastés 9, versículo 18, dijo lo siguiente: un solo pecador puede destruir cosas buenas. Yo creo que él tenía en mente, por ejemplo, a Adán. Un solo pecador hizo que no solamente el pecado entrara hasta el mundo, sino con el pecado entrara la muerte física a todos los seres humanos hasta nuestros días. Uno solo. A lo mejor estaba pensando en Acán, uno de los soldados del ejército de Israel comandados por Josué, cuando tenían que enfrentarse a la batalla de Ai, una vez que habían conseguido la victoria en Jericó. Él había ocultado ciertas cosas del pueblo, algo que no debía hacer, y ese pecado de Acán hizo que el ejército entero pereciera y perdiera en esa batalla. O quizá en la mente de Salomón estaba muy fresco el recuerdo de un pecado que su propio padre cometió, que le costó que la espada entrara a su familia y que jamás se apartara de ella, tal como el Señor lo dijo a través del profeta Natán. Un solo acto de insensatez. Solamente se requiere un momento, un segundo en nuestra vida, una mala decisión, un clic en la computadora, un guiñar de ojo a esa persona, un coqueteo. Solamente se requiere una cosa insignificante para que la reputación conseguida por tantos años de cuidar el buen testimonio se venga a los suelos. ¿Cuántos de nosotros escuchamos casi cada semana la historia de un líder cristiano que por un incidente, ahora no es accidental, ya se venía trabajando, pero lo agarraron con las manos en la masa, pero un incidente hizo que todo el ministerio, su vida y su propio ministerio se derrumbara? Un pequeño incidente. Y es en lo que Salomón se está preocupando de hablarnos en este pasaje en particular cuando llegamos al capítulo número 10. Este predicador pensó que era bueno recordar a su congregación una vez más la importancia que tiene la sabiduría y el peligro que tiene la insensatez en el ser humano. Y hace que
nosotros entendamos a través de cómo escribe en este pasaje, por medio de proverbios y máximas, de una manera tan colorida, la manera en que nosotros debemos evitar los peligros de la insensatez y correr hacia donde está la sabiduría para poder aplicarla a nuestras vidas. Este es el contraste que presenta en esta primera parte del capítulo número 10. Los daños que ocasiona la insensatez contra los beneficios de aplicar la sabiduría. Pero en todos estos proverbios que Salomón utiliza aquí en el libro de Eclesiastés, en este capítulo 10, todos ellos, la exhortación es la misma. Sea sensato, por favor. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 10, versículos del 1 al 11, para ver, primero que nada, los daños que ocasiona la insensatez y después los beneficios de aplicar la sabiduría de Dios. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 al 11. En el libro de Eclesiastés, al igual que en el de Proverbios, Salomón hace un marcado contraste entre la sabiduría y la insensatez. Por ejemplo, hemos visto en estudios anteriores que la sabiduría se traduce como la habilidad para vivir, la percepción para vivir, la visión para vivir, y no es comercial. La palabra hebrea, chokhmah, se traduce de esta forma: es el conocimiento y buen juicio basado en la experiencia. Es tener conocimiento y buen juicio basado en la experiencia. La palabra en griego es muy bonita y muchos de ustedes conocen a alguien que se llame así, es Sofía. Eso significa sabiduría. Bueno, también él hace un contraste de la palabra sabiduría y dice que la palabra insensatez o necedad se escucha, por cierto, así, Nabal. ¿A qué le suena ese nombre? Nabal. Era el esposo de Abigail y su nombre significa precisamente eso, insensato, sin sentido. ¿Quiere otra definición? Despreciable. ¿Quiere una más fuerte? Vil en extremo. Eso significa el nombre de Nabal. Eso significa lo que es ser insensato o necio. Interesante. Porque el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, el libro del Cantar de los Cantares constantemente habla del contraste que existe entre una persona sabia y una persona insensata o necia. Y es bien importante que entendamos el concepto de lo que es necedad, porque sin saberlo, algunos de nosotros podemos estar tomando decisiones necias o insensatas en nuestro diario caminar con el Señor, de acuerdo a lo que Salomón explica en los siguientes versículos. Por lo tanto, centrémonos en lo que dice aquí. Por cierto, el Salmos 14:1 habla de una manera quiénes son los necios. Dice, los necios son aquellos que dicen en su corazón, no hay Dios. Es decir, no tienen ningún tipo de pudor, ningún tipo de consideración, ni ética, ni religiosa. Eso es un necio. Ahora, para entrar en detalle, veamos el primer aspecto, el primer daño que ocasiona la necedad o la insensatez. Y esto tiene que ver con el carácter personal del ser humano, con el carácter individual de cada uno de nosotros. En el versículo 1 leemos lo siguiente, dice, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Dicho sea de paso, la palabra insensatez o necedad aparece 9 veces en este capítulo. Imagínese usted, 9 ocasiones vemos que esta palabra se repite una y otra vez. Lo que las moscas muertas son al perfume, dice Salomón, así es la persona necia que no escucha ningún consejo. Ahora, yo no sé si usted acostumbra a usar perfume, huele hermoso, huele bonito, y huele mejor cuando se pone poquito, huele de otra manera cuando pone demasiado. Y debe tener cuidado porque aunque usted no lo huela, los que estamos alrededor de usted sí lo olemos. Así que sea precavido en ese aspecto. Pero imagínese usted de una manera tan clara, como lo dice aquí Salomón, usando este proverbio, si una mosca caía en ese ungüento, en ese aceite que era utilizado para elaborar perfumes aromáticos en la antigüedad, y se le dejaba ahí, se le descuidaba y no se retiraba, podía podrirse esa mosca y hacer que todo ese frasco oliera mal. La mosca, comparado con todo esta idea, es insignificante.
El perfume era costoso. Usted ha escuchado la historia del perfume de nardo que llevó a aquella hermosa mujer y rompió para poder perfumar los pies del Salvador. Donde Judas decía, si hubiéramos vendido ese perfume, tuviéramos bastante dinero para ayudar a los pobres. Aunque realmente era otro su concepto. Pero para que se dé una idea que un perfume era costoso. Algo costoso se podría echar a perder con una cosa insignificante. Es lo que Salomón está diciendo aquí. Una mala actitud, una decisión insensata puede destruir la reputación, el carácter de un ser humano. Usted puede haber sido cristiano por 10, 15 años, pero una mala decisión puede hacer que esos 10, 15 años se vengan al suelo, porque entonces su reputación queda. La reputación es lo que los demás piensan acerca de nosotros, de lo que hacemos. El carácter tiene que ver con quienes somos en realidad. Podemos engañar a la gente con reputación falsa, pero jamás podemos engañar a Dios porque conoce nuestro carácter. Ocupémonos de nuestro carácter. La reputación se ocupará de ella misma por sí sola, si nosotros trabajamos en nuestro carácter personal. Pero cuidemos que esas moscas no caigan. Cuando vayan cayendo esas moscas, atrapémoslas y arrojémoslas lo más lejos que podamos para que no caigan en el perfume y empiecen a heder ese ungüento tan preciado. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Una mosca puede representar a una persona, puede representar a alguien que se cree religioso porque va a la iglesia. Es una persona que se ve religioso, se ve como que es cristiano simple y sencillamente porque dice las palabras adecuadas, pero que en ningún momento tiene la intención de obedecer a Dios. Solamente se deja llevar por el puro sentimentalismo, por las puras emociones, pero no tiene una relación personal. ¿Sabe qué? Esa persona hace heder no solamente a la familia a la que pertenece, sino a la familia cristiana a la que es parte de donde se congrega. Debemos ser cuidadosos de no ser ese tipo de moscas en el ungüento precioso de la familia de Dios. En segundo lugar, una mosca puede ser insignificante, pero miren, como dije anteriormente, puede echar a perder algo tan costoso. ¿Por qué unas personas entonces son insensatas y por qué otras no son insensatas sino son sabias? Tiene que ver con la inclinación del corazón. Y vea el versículo 2 lo que dice. El versículo 2 dice, una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado. Una persona sabia elige hacer lo que es correcto. Esa es la definición de lo que es sabiduría. Tiene la habilidad para la vida, es decir, tiene la habilidad para poder tomar decisiones que van a ser correctas y agradables delante de los ojos de Dios. Mientras que una persona necia, esas habilidades que Dios le da las utiliza para hacer todo lo contrario. En lugar de honrar a Dios es para deshonrarlo, para tramar algunas cosas. La voz latina de la palabra derecha es diestra. Y la voz latina de la palabra izquierda es siniestra. Hemos leído en algunos pasajes de la Biblia que Dios te sostenga con su diestra poderosa. Porque esa palabra ciertamente significa poder, significa soberanía, significa realmente que hay una preferencia, que hay una manera correcta de hacer las cosas. Es un lugar de honor. Mientras que la izquierda era un lugar de deshonra. ¿Se acuerda de lo que en Mateo 23 encontramos cuando Dios dice que Él hará con las naciones lo que el pastor hace con las ovejas y los cabritos? Que a uno los pondrá a su derecha, a su diestra, es decir, a las ovejas, y a la siniestra, a la izquierda, apartará a los cabritos. Es un lugar de deshonra. Por eso decimos que esa es la mano siniestra. En la antigüedad, la mano derecha era la mano que hablaba del honor, la izquierda era la mano que hablaba de la deshonra. Ahora, si usted es zurdo, como mi esposa es zurda, no está hablando de eso. Está hablando simplemente de un concepto en el que se tenía en la antigüedad. Yo no sé de qué lado Judas tenía que mojar el pan, pero les puedo asegurar que no era de la mano derecha. Pero vea de alguna otra forma lo que Salomón está tratando de explicar aquí. El necio hace lo que desagrada a Dios. Siempre se va por el camino siniestro, siempre se va por el camino equivocado. Mientras que el sabio hace lo que agrada a Dios, se va por el camino correcto. Ahora, las personas tratan de corregir al necio, pero éste rehúsa escuchar. Y esto les dice a ustedes
la forma de actuar del necio, porque en el versículo 3 nos dice una particularidad muy importante acerca del necio. Dice, se puede identificar a los necios tan solo con ver cómo andan por la calle. No crean que andan borrachos y que pues ahí andan, no. Los necios son así, que no tienen que anunciar ni ponerse un letrero de que son necios, simplemente se nota en su testimonio, es lo que está diciendo Salomón. A un necio lo podemos distinguir varios metros de distancia, porque es muy consistente con todo lo erróneo que está haciendo delante de los ojos de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí vemos un contraste muy interesante entre la persona sabia y la persona necia. La persona necia en este punto en particular puede crear mucho daño, originar mucho daño hacia el carácter personal. Ahora, interesantemente, Salomón se mueve en otro aspecto que nos lleva al segundo punto de este mensaje. Ahora habla del liderazgo, porque también la insensatez puede dañar la manera como ejercemos el liderazgo, la manera en como nosotros de alguna otra manera hacemos valer nuestra autoridad, la manera como los gobernantes puedan conducir sus vidas. Y yo creo que si algunos que pueden tener más cuidado con respecto a eso son gente que sirve de manera pública en los gobiernos. Deben de darse cuenta ellos de que todas sus acciones y todo lo que dicen, la gente los está escuchando y lo podrá tomar de la manera como lo quieran tomar. Pero ellos realmente están en una situación. Los pastores estamos en una situación pública. Lo que usted escucha de un pastor, ¿lo toma usted con la seriedad o usted considera si son puras necedades? Todo depende del testimonio de esa persona. Es por eso que dice, podemos verlos a distancia. Los necios sabemos quiénes son, por la manera en cómo se conducen en la vida. Veamos entonces cómo el daño sucede en el ejercicio del liderazgo aquí en este aspecto. Dice el versículo 4, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Interesante. ¿Cuándo fue la última vez que usted trabajó por mucho tiempo en la empresa que tenía, pero decidió renunciar porque tenía a un jefe demasiado inseguro, demasiado bravucón, demasiado enojón, y usted ya no quiso aguantar más y le aventó las cosas y se fue? Salomón dice, no hagas eso, se le va a pasar. Simplemente, sencillamente retente, ora por él, enfócate en lo que estás haciendo, haz bien tu trabajo, pero no tienes que renunciar, no tienes que portarte como él se porta. Eso es bien interesante cuando lo vemos desde la perspectiva del lugar donde estamos viviendo. Un presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, dijo lo siguiente: la tarea más difícil de un presidente no es hacer lo correcto, sino saber qué es lo correcto. ¿Se dan cuenta? Esto quiere decir que un líder, ya sea un líder político o un líder religioso, necesita ser sabio, o cuando menos rodearse de gente sabia. Pero un necio, como dice el pastor Sindo, nunca oye, por más que se le enseñe no entiende. No sé cómo va a funcionar eso de rodearse de gente sabia, pero al menos podemos hacer el intento. La imagen aquí es un gobernante orgulloso que se enoja fácilmente y todo lo vuelca cuando las cosas no salen como esa persona quiere. Por supuesto, si un hombre no sabe controlarse a sí mismo, ¿cómo es posible que pueda controlar a toda una nación? ¿Cómo podemos esperar que se tenga control sobre un pueblo? Bueno, Salomón aquí lo establece de una manera tan clave. Él dice, si tus líderes actúan como necios, tú no actúes como necio. Tú ora por ellos. Tú actúa como sabio. Tú vives rectamente. No reacciones a la manera como otros reaccionan. Tú sabes lo que tienes que hacer, porque tú eres sabio y tú conoces lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Entonces aquí vemos que nos pone en una situación bastante comprometedora Salomón, pero va profundizando, porque no solamente la respuesta sabia del sabio puede contraponerse a la respuesta de la ira del necio, sino que también el hijo de Dios o la hija de Dios puede reaccionar de manera insensata ante las acciones de una persona necia.